cosas de economía, que siempre es un tema árido, pero tiene que ser economía vinculado a algo que sí sé que es comunicación y que es poder, ¿no? Cuando Joaquín ha hablado antes de que no le gustaba mucho esto de la palabra decencia o trabajo decente, yo iba en la misma línea. Me parece, es un concepto que yo asocio precisamente en línea con el argumento de Pilar, con un planteamiento de género despectivo. Yo, decencia en el vestir, lo he oído asociado a la mujer, y mujer decente era el término que se utilizaba casi solo para referirse a las mujeres y no a los hombres, ¿no? La decencia en el trabajo no lo había oído nunca. Es la primera vez que de cara a la OIT nos habla de la decencia en el trabajo, y me parece mucho más, efectivamente, mucho más de las tripas, mucho más de dentro, hablar de dignidad que hablar de decencia. Si veis en el diccionario lo que significa decencia, viene a decir, en alguna de sus acepciones viene a decir como ajustarse a las normas, comportarse de acuerdo a lo que se espera de nosotros, ¿no? Y eso me lleva a una primera reflexión que tiene que ver con una reflexión que hace un compañero mío, un economista, frente a la crisis, miembro de UGT y del CES, que argumenta que el capitalismo español, que la liberalización del mercado de trabajo, que se ha producido en los últimos 25 años para acá, con gobiernos del PSOE y con gobiernos del PP, esa liberalización tiene una parte normativa, vocación neoliberalizadora, vocación liberal del mercado de trabajo, y otra parte que no era puramente normativa, que era saltarse las normas. O sea, la situación en la que estamos no es solo el producto de una situación deseada y normativizada, sino decir, no vamos a cumplir las normas. Y por eso, cuando hablamos de la situación del mercado actual, cuando hablamos de la situación del tiempo parcial, o hablamos de los contratos de inserción, lo que más podemos decir ellos es que no se cumplen las leyes. O sea, las leyes temporales no son, los contratos temporales no son para relaciones temporales, son excusas normativas para hacer relaciones, para presentar como temporales lo que son relaciones definitivas. El otro día en un acto también que participé, que estaba con Tosio, yo le decía, si yo ahora mismo tuviera que poner unas líneas rojas esperando un poder del PP futuro, una de las cosas que yo haría es decir que al menos se cumplan las leyes, que al menos los inspectores de trabajo hagan que una persona que ha contratado, que ha sido contratada por 4 horas, trabaje 4 horas y no 8 horas, ¿no? Que es ahí donde se produce, digamos, el primer elemento. Por tanto, la palabra decencia, que sería hacer cumplir las normas, tendría algún sentido, porque por lo menos que se cumplan, las normas, ¿no? Aunque yo creo que la dignidad es algo mucho más, y es aspirar a algo que tiene que ver con la voluntad de los hombres de ser libres y de ser qué. ¿De ser qué? Pues yo creo que tiene que ver con un planteamiento. El sindicato estaba debatiendo en ese repensar el sindicato, y en muchas intervenciones hace constantemente una relación entre trabajo y ciudadanía. Bueno, yo creo que el concepto de dignidad es un concepto vinculado a la ciudadanía. El trabajo digno obviamente viene vinculado a la tradición del mundo del trabajo, ¿no? Las palabras así dichas tienen obviamente mucho significado. Cuando uno le dice, estás explotado hoy, te sientes explotado, yo creo que es un término que se usa menos ahora que se usaba hace 50 años, ¿no? Ahora, si dijéramos cuál es la situación del trabajador en esta situación de absoluta precariedad, podríamos decir que es frustración, exclusión, marginación, ningunamiento, desprecio, indiferencia. O sea, la sensación en que las leyes y las relaciones de poder actuales se están llevando a una situación en la que el trabajo empieza a no ser reconocido, a no ser nada, ¿no? A ser lo que en economía se llama commodity. Commodity es una mercancía que es indispensable, pero que es indiferenciable. O sea, que te da igual que sea Pedro Juan, que le echas y contratas a otro, echas y contratas a otro, y eso hace que deprecie el conjunto de la labor del trabajo. Esa sensación la que produce esos nuevos sentimientos, que es lo que origina, entre otras cosas, el 15, esa sensación de reclamar dignidad, como elemento fundamental que tiene que ver con el mundo de hoy. O sea, porque estamos en situaciones de indignidad. En realidad, si tuviéramos que plantearnos en la dicotomía en la que nos encontramos, tendríamos que hablar de o ciudadanos o esclavos,
o ciudadanos o siervos, porque realmente estamos en una situación en la que digamos, las normas y las relaciones de poder están colocándonos en situaciones parecidas a las relaciones de servidumbre o de esclavitud. Si ahora tuviéramos que preguntarnos si el trabajo, entendido en general, está a la ofensiva desde el punto de vista histórico o a la defensiva desde el punto de vista histórico, obviamente tendríamos que ver qué historia estamos hablando, obviamente tendríamos que reconocer que estamos a la defensiva. Desde los años 40, 50, después de la Guerra Mundial, hasta los años 80, que son los años de construcción del estado de bienestar, el sentimiento predominante era sensación de progreso. El socialismo era la idea, la ideología dominante también en el mundo desarrollado. El keynesianismo y por tanto el sector público era lo que marcaba la pauta de las relaciones económicas, y eso va llegando así hasta, y el trabajo y el sindicalismo ocupaba cada vez más espacio de poder, ¿no? Ahí se produce, que me voy a centrar en ello, todos los avances que serían de participación de los trabajadores en la producción, se producen en Estados Unidos, se producen en Alemania, se producen en Suecia, se producen en todos lados, ¿no? Es la cogestión o es el desarrollo de un mundo más democrático, ¿no? Desde los 80 estamos a la defensiva, y hay que reconocerlo así. Cuando hablamos de defender los derechos, es porque estamos a la defensiva. Defender las posiciones es porque estamos a la defensiva. Y por tanto, reconociendo esto, reconociendo que estamos a la defensiva, y por tanto que lo que toca es saber qué trinchera clavar, saber dónde colocarnos, dónde están las líneas rojas, y al mismo tiempo cómo, en qué elementos podemos basar una ofensiva. Entre las trincheras está lo que Joaquín nos ha contado perfectamente esta mañana, que tiene que ver con las normas que la OIT marca como algo a lo que nos podamos acoger en la defensa de los derechos laborales, ¿no? En realidad es otra trinchera más en una situación a la defensiva. Nos marcan unas pautas también, seguramente, digamos, de avance, porque habla también de participación de los trabajadores, que tomen como el destino como si fuera propio. Pero la realidad es que es también una trinchera, porque es el reconocimiento de que vamos hacia atrás, y es el reconocimiento de que en el mundo se están desmontando los derechos adquiridos en los años de progreso hasta el año 85 del siglo pasado, que hacen que tengamos que tener trincheras y tener que decir ya no más, así no más. Ese no más también puede ser que al menos se cumplan las normas, que al menos se cumplan las normas, ¿no? En esa situación de pasar a la ofensiva, mi intervención me voy a centrar bastante en lo que sería la participación de los trabajadores, ¿no? ¿Cuál ha sido el símbolo histórico de todo eso? Y si en una situación de precariedad y de defensiva podemos utilizarlo como catapulta para pasar a la ofensiva. Aparentemente parece difícil, porque estando tan debilitados podemos aspirar a... Bueno, pues yo creo que es un elemento que tenemos que configurar porque tiene que ver con esto, tiene que ver con la capacidad de atrevernos a decir cosas, ¿no? Seguramente si tuviéramos que tener claro cómo defendernos, lo que estamos haciendo ya es, por un lado, lo que podría ser desmontando los mitos neoliberales, ¿no? Esto es un tema ideológico fundamental en lo que sería la construcción del sujeto sociopolítico que tiene que ser y que es el sindicato. O sea, desmontar los mitos neoliberales, apuntaré rápidamente, y si hace falta volver, y me da tiempo, volveré sobre ellos, es un tema absolutamente central, como lo es reconstruir valores propios e identidad colectiva, o sea, aquellas cosas que nos dan orgullo de ser el trabajo y de recuperar lo que sería la revalorización del trabajo, hoy absolutamente despreciada. El último sería hablar de la democratización del sistema productivo. O sea, el mundo está en una progresiva oligarquización de las relaciones económicas y sociales. El otro día, hablando con Juan Torres, que es un economista, no sé si conocéis, imagino que sí, hablaba de que cuando hablamos del sistema productivo español, decía, el sistema productivo español es fundamentalmente oligárquico y está construyéndose permanentemente hacia la oligarquización de las relaciones. O sea, eso quiere decir que si queremos cambiar el sistema productivo, nos encontramos con unas relaciones de poder tan potentes, unos intereses tan fuertes,
unos lobbies tan impresionantes, unos bancos que controlan los medios de comunicación, eso es oligarquía pura. Eso es un entramado de poder legislativo y de todo tipo que frena los avances y que, antes de producir los avances legislativos, nos vencen en las elecciones, incluso como está ocurriendo ahora, ¿no? Pero es obvio que pasar de una situación defensiva a una ofensiva supone primero reconocerla, segundo, desmontar los mitos que el otro utiliza, construir nuestros propios argumentos y entre ellos trabajar más en lo que sería la democratización del mercado de trabajo. En los desmontando mitos voy a hacer referencia solo a dos, porque nos marca un poco lo que sería luego el planteamiento ofensivo, ¿no? Uno es la competitividad es la única salida, que debe ser traducido en economía si la competitividad es la única salida, porque el mercado está en el exterior, no en el interior. El mercado interior de España, bueno, conseguiremos el mercado exterior y el mercado exterior es el que nos va a salvar. La competitividad exige sacrificios salariales y, por tanto, hay que sacrificarse para poder captar. Bueno, ese es un mito que, si valió durante los primeros 80, era cuando cae el muro de Berlín, cuando se desmontan las democracias, cuando el mundo libre, que llamábamos Occidente, permite meter el capitalismo en los países del este, cuando China admite el mercado, y en ese momento, efectivamente, un mundo que tenía libre 2.400 millones de personas pasa de golpe a tener capacidad de 4.000 y pico millones de personas, con lo cual el mercado estaba claramente fuera. Ya esto se está votando, hace tiempo se está votando, porque China no es un mercado, China es un competidor. Porque Rusia no es un mercado, es un competidor. Porque Brasil no es un mercado, es un competidor. Por tanto, el mito de la competitividad, si valió en algún momento, ya no vale. Y todos los debates en la economía se centran en reconocer que el mercado interior es lo fundamental. Y reconocer el mercado interior es lo fundamental es reconocer que los salarios y el consumo es fundamental. Y no puede, este capitalismo nos lleva a la quiebra permanente, aunque no tengamos fuerza para combatirle. La propia hegemonía, el propio poder de las oligarquías mundiales nos están llevando hacia una situación de desastre absoluto en el mundo. Porque efectivamente nos llevan, digamos, con una lógica de reducir constantemente los salarios y precarizarlos, están impidiendo que el capitalismo tenga hasta el consumo que necesita para poder desarrollarse. Por tanto, todos los mitos de la moderación salarial y la devaluación interna son mitos que, en todo caso, podrían haber valido en los primeros indicios de los 80 años hasta el 2000 aproximadamente, y cada vez menos valen ahora cuando la competitividad, cuando el mito se ha extendido por todo el mundo, cuando quieren ser competitivos los chinos, los brasileños y todos deprimen el mercado de trabajo interno. Hace poco cito alguna vez, es un tipo que es un emprendedor americano que me gustó mucho una intervención de estas que salen en internet, que decía: si la familia típica americana siguiera manteniendo la misma cuota de ingresos que tenía en 1970, estaría ganando $45.000 más al año. O sea, solo por mantener el nivel de vida de las familias medias pudientes de Estados Unidos, y podríamos decir lo mismo de España, el capitalismo tendría posibilidad de vender muchísimo más productos. Por tanto, la contradicción es precisamente la contraria y lleva a la contraria, pero es la lógica de este sistema cuando no hay contrapesos. El mito 2 sería: la empresa crea empleo. La empresa crea empleo no porque no reconozca yo la capacidad de crear empleo de los empresarios, sino porque crear viene de Dios, de los dioses. Crear es hacer algo de la nada. Y eso es un mito. Porque eso es un mito que enorgullece y levanta el orgullo del empresario y coloca al trabajador en algo que no es necesario. Si el empresario crea empleo, bueno, pues esperemos que lo cree y vamos a ver cómo lo crea. En realidad, el empresario no crea empleo. El empresario genera empleo, no es lógico, cuando hay una demanda que permite que venda sus productos. O sea, si una persona de un bar no puede contratar a 5 mañana porque no lo va a poder pagar, por mucha voluntad de crear empleo. No es la voluntad de los dioses empresarios la que crean empleo.
Es las condiciones objetivas de oferta y demanda las que permiten crear empleo. De ese mito de que la empresa crea empleo se desprende otro, que es el empresario merece ser tratado como un dios. O sea, el poder, todo aquello que contrapone poder al empresario debe ser eliminado o controlado y reducido. Porque el poder primer ejecutivo es el que define los marcos en los que se crea riqueza, en los que se define el marco en el que se crea la producción. Es mentira. No es el empresario, no es el primer ejecutivo el que crea la riqueza. La riqueza la está creando el trabajo. Siempre ha sido así. Y hoy, en condiciones de las nuevas tecnologías, más todavía. La capacidad de relaciones horizontales y de colaboración que permiten las nuevas tecnologías no tiene nada que ver con que el poder de una sola persona desde la cúspide decida dónde se crea valor. En realidad, ese valor que están creando es un valor financiero que cada vez más tiene que ver con la creación de empleo como se está viendo. Por tanto, el mito de la unilateralidad del poder, que es el que ha basado el PP, las reformas laborales, es un mito que es potentísimo y falso. Mitos potentísimos porque nos convencen de que crear empleo y tenemos que sacrificarnos para que creen empleo, pero es absolutamente falso. De ahí, por supuesto, pasa la consideración de los sindicatos no como parte de la solución, sino como parte del problema. Los sindicatos tienen que ser debilitados o desaparecer. Y un desprecio a todo lo que podríamos llamar consensos internos, que no es nada más que reconocer que los trabajadores de un sector y de una empresa se conocen mejor, la empresa y el sector, que ningún otro. Y por tanto, los consensos internos son los que permiten ir ajustando las medidas de producción y las medidas de producto que necesita en cada momento una situación para mejorar, ¿no? Es esa idea de que el trabajo es fundamental en el que lleva a apuntar nuestros valores o a reforzar nuestros valores. Uno de ellos es, que quiero resaltar antes de hablar de la democratización, es que la innovación es un valor superior a la competitividad. Y la innovación ahora, que también nos quiere meter, no lo he dicho como mito, pero es un mito que está... La innovación es algo que surge de la chispa, puede ser algo que surge de la chispa de lo que llaman ahora tecnología disruptiva, que es el chaval que se inventa el emprendedor y que se hace de golpe, se hace rico. Esa innovación es una innovación, digamos, como se llama disruptiva porque rompe de golpe con las pautas que hay y hace de ricos, pero la verdad es que eso está demostrando incapacidad de generar riqueza y de generar empleo, y no solo aquí, en Estados Unidos. O sea, todo lo que se llaman emprendedores tienen la misma rotación de empresas que desaparecen como cualquier micropyme en este país. O sea, el 90% de las empresas que nacen como emprendedores desaparecen como emprendedores en un año o 2 años, ¿no? Sin embargo, sí es capaz de generar rápidas pluralidades al que tiene el éxito de pegar el salto, y eso lo llaman innovador, ¿no? Google, Apple, todas las tecnológicas están montadas con una ideología de la innovación que es de la gran chispa del genio, ¿no? En realidad hay otra parte de la innovación, que es la que ha sido siempre la innovación de los procesos, que es la que ha hecho a fuerte, por ejemplo, Alemania, que es la innovación de ir poco a poco modificando las pautas en los procesos productivos, que es la que hace que, contando con la participación de los trabajadores, las cosas se hacen cada vez mejor. Los japoneses o los alemanes han sido modelos industriales en las que el poquito a poco ha sido el marginal que hacía crecer la productividad de las empresas, ¿no? Ese concepto de innovación es muchísimo más potente que el otro innovador de golpe, que es como una gran estrella fugaz, ¿no? Y ese otro concepto pone el acento en el trabajo, que es lo que quieren olvidar. El otro, el rupturista, pone el acento en la chispa de un chiquillo joven que está ahí estudiando y de repente se le ocurre. Lo otro sería de las mayorías trabajando en el trabajo. O sea, la capacidad de crear riqueza está más en la línea de lo que defendemos, está mucho más en la línea de poco a poco ir cambiando esto, en la línea de uno nos cambia de golpe la economía. No hay ese cambio. Hay efectivamente cambios que han llegado a triunfar, o esto que decimos, que están siempre en Estados Unidos, y tienen que ver con mecanismos financieros y tecnológicos propios de Estados Unidos, ¿no? El siguiente punto, que es el que voy a centrar, es el de la democratización de las relaciones laborales y, por tanto,
la innovación, o sea, si el trabajo es importante, si no somos importantes, pues nada, el clima laboral puede hundir las relaciones laborales, el clima laboral puede ser asfixiante, que teóricamente, como no importa, pues vale, pues como los ricos, como la creación de riqueza la crea el Ejecutivo, pues digamos que no sería importante que hubiera un clima laboral favorable, pero sin embargo, si quieres contar con los trabajadores, es fundamental que haya un clima laboral favorable y, por tanto, participativo, un ambiente en el que la gente se encuentre a gusto y pueda participar. Entonces, el componente de innovación, el componente del trabajo es importante, exige climas laborales favorables a la participación y al entendimiento, favorables a poder exponer y argumentar y crear, digamos, riqueza participando, ¿no? Que es precisamente lo que las nuevas tecnologías favorecen. Por supuesto, también la estabilidad, o sea, no es lo esporádico, que va a ser una de las líneas en las que el capitalismo va a seguir avanzando, el trabajo esporádico, que llaman ya trabajo GIF, porque es esta del, no sé cómo se llama esta aplicación que dice Job Today, me parece que la has visto, que Job Today, hoy tengo trabajo, y es una aplicación que dice, la he encontrado hoy, como si fuera un sorteo, ¿no? Entonces, esto que es hoy trabajo, hoy no trabajo, que es el trabajo esporádico, es el que se opone obviamente a las relaciones laborales estables, suficientemente estables, para que haya aportación de riqueza del trabajador. O sea, el trabajador que es esporádico no aporta nada, o aporta muy difícil, o es muy difícil que aporte, ¿no? Por supuesto, es recuperar la negociación colectiva, por supuesto, es recuperar consensos internos, ¿no? En cuanto a la participación de los trabajadores, solo decir, leer, saber que el artículo 129 de la Constitución, lo sabéis, lo reconoce. O sea, que es que lo que era, digamos, legislado o se pedía que había que legislar en el año 78, cuando se hace la Constitución, tendría que haber ido por ese camino. Y demuestra, si no hemos ido, demuestra el retroceso que se ha producido en esa situación que nos ha colocado a la defensiva. Dice el artículo 129 que los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán mediante una legislación adecuadas las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción. Esto era lo que decía la Constitución, esto es lo que dice la Constitución, es lo que decide la Constitución. Entonces, me gustaría hacer un repaso de reconociendo que estamos en la absoluta defensiva, reconociendo, por tanto, que se trata de sencillamente ahora, de momento, crear un marco mental en el que nos dé orgullo, empezar a pensar que somos imprescindibles para lo que reclama la economía, no lo que reclama, digamos, lo que nos dice que reclama, sino lo que realmente reclama la economía, somos imprescindibles. Entonces, podemos empezar a ver una gradación de lo que la historia nos ha presentado como que es participación de los trabajadores. En un primer caso, el nivel más bajito, aquel en el que, digamos, casi depende exclusivamente de la voluntad del empresario, se encuentra algo que podríamos asociar a lo que es Mercadona hoy. Lo que hace Mercadona está repartiendo en los últimos años el 50% del beneficio entre los trabajadores. Voluntad propia, sin un pacto ni dar participación en el sentido de accionistas, sino reparte el beneficio. Esa primera, comparando con todo lo demás, comparando con la situación dominante del empresario que desprecia absolutamente la contribución del trabajo, ¿qué nos viene a decir? Pues que considera fundamental la aportación del trabajo para incremento de productividad y el incremento del beneficio. Y por tanto, retribuye la aportación del trabajador cuanto más beneficios hay. Obviamente, eso sigue siendo discriminación de él, no cambia relaciones de poder, sí cambia una actitud que hace que el empresario se aleje de lo que es habitual hoy, de lo que es absolutamente habitual hoy, que es precisamente fomentado por el cambio de las leyes laborales el desprecio absoluto a la participación de los trabajadores ni a la consideración de que puedan aportar valor, ¿no? En otro mundo, en otros momentos, en Estados Unidos, en Europa,
El siguiente rango sería dar stock option o acciones a algunos trabajadores. Cuadros medios, parte de los trabajadores, te dan como objetivo final del año, entonces parte de la plantilla es accionista, ¿no? Esto se legisla, luego lo veré, en Estados Unidos en los años 70. Y el 20 y tantos % de la producción en Estados Unidos está hecho con empresas sometidas a esos planes de participación de los trabajadores. O sea, el 20 y tantos %. Pymes y grandes empresas. Están los Google, están todos ahí metidos porque ahí hay participación de los trabajadores. En algunos casos, individualmente, pero el siguiente fomenta, o sea, hay incentivos fiscales para que la plantilla en su conjunto participe de los accionistas, como accionistas, ¿no? Eso nace en 1971, voy a ver aquí, porque quiero que veáis cuál es el argumento, a ver si lo encuentro, el argumento que dijeron los legisladores. Los planes se llaman los planes ESOP, que se llaman Propiedad Accionarial de Trabajadores, Employment Stock Ownership Plan. Hay más de 11.000 empresas y representan entre el 17 y el 21% de la fuerza del trabajo, más porque hay crisis, porque las cooperativas, estas soluciones se utilizan mucho más en tiempos de crisis, y también las grandes empresas como Google, Microsoft, Intel están en esos planes. Cuando en el año 71 hacen esta legislación, la derecha entonces en Estados Unidos, que sería dentro de lo que podríamos llamar la derecha compasiva, que luego desaparece con la derecha neoliberal, que es muchísimo más dura la derecha compasiva, hacen la exposición de motivos y dice: es necesario que los trabajadores participen en el capital. En una economía de mercado avanzada, los trabajadores deben hacerse capitalistas. Es decir, cuando las máquinas, cuando se preguntaban por qué, decían, cuando las máquinas reemplazan a los trabajadores en la producción de riqueza, el valor de su trabajo en relación al valor del capital se desvaloriza. Y entonces, solo participando en los beneficios del capital, pueden asegurarse que garantizan los futuros para ellos y sus familias. O sea, en el año 70, este argumento, que es un argumento casi marxista, porque es casi marxista, compasiva, derecha compasiva, decía: háganse capitalistas, porque reconozco que los planes, si no hay un futuro con pensiones aseguradas, porque todavía estaban montándose, pero preveían que en la medida en que las máquinas van utilizando, iba a haber mucha dificultad para mantenerse a lo largo de la vida. Bueno, lo que está empezando a ocurrir es que las pensiones pasan por 40 años después, pero ahora de forma cruda, ¿no? Y las pensiones se hacen difíciles. Entonces, ese es un argumento defensivo, en defensa del trabajador, de la derecha compasiva. Tiene ese peso y se alcanza, como hemos dicho, alcanza hasta alrededor del 20% de los trabajadores. El siguiente nivel aclarar que estas propuestas en Estados Unidos llegan en muchos casos en unos niveles en los que los trabajadores están el 30% de participación. No llegan obviamente a control en capital. O sea que entonces el trabajador tiene la ventaja de participar en el capital, tiene derecho a la información como capitalista, además de tenerlo como trabajador, si alguien lo tiene, ¿no? Pero se produce esa dualidad en ambos casos, ¿no? El siguiente paso que vincula con lo que sería la cogestión más elevada tiene que ver, por una parte, con Alemania y por otra parte con Suecia. En Alemania no son los trabajadores dueños de las empresas. En Alemania lo que hay son un sistema legal que conocéis con el nombre de cogestión, ¿no? ¿En qué consiste? Pues que va legislando. Dice, sin tener la propiedad, los trabajadores pueden tener un derecho de información desde lo más básico, derecho de control en temas de seguridad, a derecho de participación en las decisiones, ¿no? Esa participación en las decisiones está regulado
porque en las grandes empresas, los trabajadores, o sea, no hay consejo de administración en Alemania, no hay un consejo de administración en Alemania, hay dos organismos, uno es el consejo de dirección y otro es el consejo de vigilancia. El consejo de vigilancia está formado por el 50% elegido por el capital y el 50% por los trabajadores. Y el consejo de vigilancia decide las líneas estratégicas de la compañía, decide la línea de control estratégico de la compañía y elige al consejo de dirección. Por tanto, los trabajadores son copartícipes, con un montón de contradicciones también, pero ha sido con elementos positivos y otros que pueden considerarse ideológicamente que no, pero han sido elementos decisivos en la configuración del estado de bienestar y de la situación de los trabajadores en Alemania, ¿no? En otro punto, más alto todavía, estamos hablando de una época en la que estaba el trabajo a la ofensiva, llega Suecia en los años 80. Suecia, el Partido Socialdemócrata y los sindicatos llegaron a una situación en la que no es que los trabajadores participen en su empresa, sino que los trabajadores le dan acciones que ponen en un fondo de inversión colectiva que gestionan los sindicatos y que hacen ser propietarios del conjunto del sistema productivo. Llegaron a tener hasta el 7% de la capitalización entonces de la bolsa. O sea, los sindicatos, los trabajadores, no ya participaban en la gestión directa de la empresa, que también lo tenían porque tenían mecanismos de participación, sino como accionistas, eran codueños, tenían influencia en las políticas públicas, en las políticas de los gobiernos con un gran peso. En ambos casos, en los 80, cuando empieza el neoliberalismo a arrancar, con la Thatcher y con Reagan, pues, los burgueses, porque se llaman así en Suecia, el bloque burgués que se presenta a las elecciones, gana al bloque de izquierdas, al bloque de progreso, y se cargan esa situación. Se cargan esa situación porque en parte de la socialdemocracia empezaban a querer dar un salto más, que estaba cuestionando ya el poder de las relaciones, digamos, de producción, ¿no? Llega la reacción, en ese contexto se produce la muerte de Olof Palme, o sea que no estamos hablando de bromas, se reconstruye un capitalismo mucho más neoliberal y se van abandonando las pautas de lo que es los elementos de cogestión. Algunas veces nos parece que, digamos, el debate de la participación del trabajo me parece que es un debate esencial. Aquí tiene que ver con la experiencia en la Caja de Ahorros, en las que, obviamente, comisiones y los sindicatos salieron colocados, al menos, ¿no? Yo siempre defendí, después de ese análisis de la situación, que eso no modificaba en absoluto, como línea estratégica, la necesidad de pensar cómo avanzar y tener esas pautas de control, sino plantearnos qué había pasado. Y entonces, plantearnos qué había pasado tiene que ver con que los mecanismos de los representantes, la rotación de los representantes de los trabajadores, el control sobre los representantes, saber en qué tienes que participar, si tiene que ser en la gestión o en el control, y por tanto si defender organismos de vigilancia o meterte directamente en la gestión. Esos son los elementos que tenemos que ver para ver en qué medida ganamos cuotas que al menos en una situación muy a la defensiva nos permitan vislumbrar cómo podría ser un mundo en el que pudiéramos participar un poco mejor, ¿no? En todo caso, es obvio que esto incomoda mucho. O sea, el capital no quiere que participen los trabajadores de ninguna medida. No tiene una serie de experiencias de Alemania cuando se produce hace poco, me parece que es en 2005, a ver si fue, sí. En 2005 se producen me parece que son 30 años de la cogestión, de la ley de cogestión alemana, en realidad es un algo que viene en la posguerra, la impone Estados Unidos como ganador, los aliados, como mecanismo para crear una barrera contra la URSS, el socialismo, diciendo aquí también hacemos un sistema participativo, pero lo que hace es recoger la lucha de los trabajadores antes del nazismo y la lucha del IG Metall, de los trabajadores metal que habían conseguido los consejos obreros, o sea, los consejos obreros, las comisiones obreras
que triunfan entonces en la Fiat en Italia y en el metal, estaban hechos por el apoyo de los grandes, de la gran socialdemocracia, los espartaquistas, que salen derrotados con el fascismo, y los americanos lo que hacen es colocar esas leyes y dar a rango primero solo en el metal y luego en el 75 como ley general en todo Alemania. Cuando en el 2005 se plantea una valoración de la cogestión, primero los sindicatos se plantean ampliar el alcance de la cogestión, sigue más poder. Pero la reacción, estando ya a la defensiva los sindicatos, porque ya no estaban a la defensiva, va viendo que las piezas que estaban de los otros elementos estaban empezando a ponerse en contra. Por una parte, la patronal quieren retroceder con el argumento que en ningún sitio los trabajadores tienen tantos derechos de codeterminación. Ponen los empresarios alemanes como ejemplo a España, como ejemplo a Francia y como ejemplo a Gran Bretaña. O sea, los alemanes dicen, hombre, si está el mundo liberalizándose en España y Francia, ¿cómo ustedes me piden que sigamos avanzando en la de codeterminación? Entonces nos utilizan como excusa para intentar retroceder. Los primeros ejecutivos de las grandes corporaciones lo que hacen es intentar sortear la gestión y lo hacen a través de las fusiones. Ellos piensan, dicen, declaran que son limitaciones en el gobierno de las empresas y por tanto lo que hacen es, en el automóvil se intenta la fusión Daimler-Chrysler, que fracasa en la química Hoyt, Rompulen, Naranca, Deutschland, los Banque Trust. O sea, lo que quieren es aliarse con americanos que hacen que se salta la cogestión. Es Merkel la que sale defendiendo paradójicamente la cogestión como una ventaja competitiva y no una desventaja. Bueno, no me quiero extender más, por si acaso me pasa de tiempo. Con esto, ¿qué quiero decir? Bueno, pues que el mundo nos coloca en una situación defensiva y al mismo tiempo en la necesidad de pensar cómo dar iniciativas a estos nuevos planteamientos que son obligados, en mi opinión, obligados, porque llevan a hacer pensar que la revalorización del trabajo no tiene más remedio que ver de qué manera se hace como un sentimiento de codueño o partícipe en las decisiones. Es verdad que es un tema que tiene complejidad y que tiene necesidad de ser consensual y debatido, por supuesto, entre los sindicatos, y desde luego empezar con normas legales y con todo un planteamiento, digamos, que hay obviamente que desarrollar. No me quiero explicar más.